Hola, buen día, gente de todo el mundo que nos quiera ver y que nos quiera escuchar. Acá estamos desde la red argentina de casas de partos, queriendo que haya casas de partos en la Argentina habilitadas e incluidas dentro del sistema público, gestionadas y dirigidas por parteras preparadas y capacitadas. Para eso estamos las parteras, para atender partos fisiológicos. Y también para todo aquello que está alrededor de la vida de las mujeres o personas gestantes. Las casas de partos son lugares, como lo dijo ayer y nos contó muy claramente Ana Jiménez, son lugares hogareños para parir embarazos y partos fisiológicos, asistidos por parteras y todo el equipo que va a estar cuidando esta diada. Hoy tenemos de invitada en la Semana del Parto Respetado a Elena Segedi, que para mí es un honor presentarla. Ella es partera autónoma hace 55 años. ¡Wow! ¡Cuánta experiencia! Y bueno, y vive en San Juan. Y bueno, Elena, hemos compartido muchas cosas con Elena, pero entre ellas, por un lado, la lucha de que las mujeres, el activismo de que las mujeres defiendan sus partos, crean, confíen en sus cuerpos, pero también el de las parteras, ¿no? Que las parteras estemos ahí cuerpo a cuerpo con esas mujeres, dándole lugar a, a una partería verdadera, con esencia, como guardianas del parto, cuidadoras, sostenedoras. Y en este rol de parteras, donde el imaginario colectivo, la partera es la que antes, cuán tiempo de antes, estaba involucrada en la interrupción del embarazo y nada que ver. Las parteras tenemos una formación y una incumbencia social, filosófica, ideológica, espiritual, que creemos que el parto es parte de la creación como fisiología y que muy pocas veces se patologiza. Pero esto ha cambiado a lo largo de la historia y entonces qué mejor que invitarla a Elena con sus 55 años de profesión para que nos cuente un poco qué está pasando en San Juan con los partos, cómo las mujeres tienen la posibilidad de parir en San Juan y también la perlita, que ya la diremos cuál es la perla de su profesión que nos va a regalar dentro de muy poquito, terminando de escribir un libro. Contanos un poco, Elena, bienvenida a la Red Argentina de Casas de Parto en esta semana. Bueno, la mujer milenariamente tiene inscrito en su organismo, en su psiquis, el parto fisiológico. Los demás no hacemos el parto, lo acompañamos, porque cuando hacemos empezamos a modificar el poder del cuerpo materno. Entonces, eh, he llegado a la conclusión de que los partos en las instituciones generalmente actuales eh, intervienen mucho, intervienen con medicalización, intervienen con tecnología. Y Michel Oden dice, el parto es amor, no necesita medicamentos ni tecnología, mientras es fisiológico. El parto no es una enfermedad, el parto es una maravilla de la naturaleza, pero el protocolo actual lo ha transformado potencialmente en eh, una enfermedad. Y esto produce miedo. Y con el miedo las mujeres y sus familiares y la sociedad se somete mansamente a partos fabricados y no producidos por el organismo de cada mujer. Ujú. Por eso este año dice mujer y su voz, voz con Z, o sea, el poder parir fisiológicamente. Eh, Y esto es posible en las casas de parto. Por eso la Red Argentina de Casas de Parto lucha para que en la Argentina hayan casas de parto, en donde el parto sería fisiológico y en donde hay un medio, como dijo antes Sandra, hogareño, íntimo, y no un medio donde hay una sala que parece quirúrgica, donde eh, todo el tiempo se interviene, cuando en realidad al parto, para que sea fisiológico, lo que hay que hacer es proteger la fisiología, proteger y no intervenir. A veces intervenimos inclusive con el lenguaje, porque también es una intervención, Absolutamente. ¿sí?
Bueno, yo he tenido la oportunidad en mi profesión de trabajar primero en el hospital de alta complejidad, o en la maternidad de alta complejidad, en donde vi todas las intervenciones, los partos que ocasionalmente se hacían fisiológicos, patologías. Entonces, puedo diagnosticar. Ahí en San Juan, Elena, En San Juan, en San sí. Juan. Toda mi carrera fue en San Juan. Y, pero cuando hubieron concursos, me concursé al campo. Mm, Y en el campo realmente podía ser partera, claro, porque claro. en las instituciones complejas está un equipo todo el tiempo trabajando, cada uno cumple otro rol, inclusive la partera más bien sirve a las directivas médicas. Mm, En cambio, en el campo, uno es la partera claro. y Uno es nada más. varias cosas, la partera, la que Claro, recibe al bebé, la que contiene a la familia ampliada de esa pareja, ¿no? sí, todo Qué eso. qué Pero además, interesante. No, no, dale, dale. pero además la neonatología es muy nueva y la neonatología es importante para los prematuros, para los niños enfermos, pero para los niños nacidos fisiológicamente es adversa. Mm. Eh, Está todo el tiempo interviniendo y tal vez violentando al bebé. Claro, porque un Y yo le recién nacido sano es un recién nacido que no necesita más que estar que la sobre mamá, su madre, sobre el nada más. contacto piel a piel y el pecho de su madre. Y Entonces, yo un día claro, les dije, en las instituciones, yo también trabajé en sanatorios, las neonatólogas éramos las parteras, porque si trabajábamos en un lugar donde el médico recibía el bebé, él seguía con el parto, pero las que veíamos el bebé éramos nosotras, mm, éramos las neonatólogas. Bueno, qué interesante que traes esto del campo y de la ciudad, porque justamente en la historia del camino de la industrialización, por ende, de violentar un proceso natural. ¿Por qué decimos violentar un proceso natural? Porque si es un proceso natural, no se no es necesita necesario. solo la observación, el acompañamiento y la no intervención. Y entonces, cómo las grandes historias de cambio de gente que migró del campo a la ciudad, hizo que los partos también se vieran intervenidos y absolutamente el parto lo hacía quien lo atendía, no la mujer, cosa que en la vida de campo, al estar en contacto con nacimientos de otras especies también, ¿no? Vacas, chanchitos, corderos, todos los mamíferos que también están en contacto en el campo, había una fe en la madre naturaleza. El contacto cotidiano hacía que esa mujer, si paría una yegua o paría una vaca, ¿cómo no iba a poder parir ella? Bueno, eh, yo siempre sé decir cuando hablo de lo nuestro, eh, lo que decía la antropóloga de la reproducción, la Revi eh, David Floyd. Floyd, exactamente. Ella hizo un análisis antropológico de cuando llega la mujer y la cuesta. Entonces yo pregunto, ¿a quiénes acostamos? Mm, A veces me contestan y la mayoría de las veces no. Y realmente acostamos a los enfermos. claro. Entonces le damos a esa mujer recién llegada, sana, estatus de enferma. Mm, Y después se le pone el goteo, que no siempre es necesario. Y también el análisis de esta antropóloga era que el goteo era el cordón umbilical que la unía a la mujer, a la institución que le iba a salvar la vida. exactamente. Entonces, bueno, Para aquellos que eh, no saben, el goteo es la oxitocina que nosotros producimos de manera industrializada, ¿eh? En una ampollita que se coloca en un suero, diluida en un suero, y de allí se provocan contracciones, se le pone un suero a la mujer y se provocan contracciones no naturales, sino provocadas. Y eso produce una rigidez muy grande del útero y el útero pierde, digamos, el control, valga la redundancia, ¿no? Estamos controlando, pero al controlar perdemos el control, porque cuando una medicación entra en el cuerpo, perdón por mi dejamos de media ser mal, nosotros, claro, estamos dejamos, perdiendo esa capacidad fisiológica, y además la oxitocina sintética. medicamentosa, sintética, eh, ¿por qué produce rigidez del útero? Porque la contracción es constante, no es el mismo tenor, pero básicamente no puede relajarse el útero. En cambio, cuando es natural, la oxitocina llega a un punto y aparece la endorfina que relaja el útero, que da la oportunidad entre una contracción y otra
de reparar la oxigenación del niño. Exacto. Entonces vemos que también está perjudicado el niño, no solo el aumento y el continuo dolor continuo de la mujer, mientras que en los partos, donde no hay toda esa medicalización, que la mayoría de las veces es innecesaria, está un diálogo constante entre la oxitocina de la mamá y la endorfina. Entonces, cuando, vuelvo a repetir, cuando la oxitocina llega a un punto, aparece la endorfina para aliviar el dolor, para aliviar la contracción, para oxigenar al bebé. Y cuando ya está, que es placer, la endorfina es pariente química de la eh, eh, morfina. Entonces, alivia el dolor, da placer, da fuerza. Cuando esto está instalado, como todavía tiene que seguir el trabajo de parto, aparece de vuelta la oxitocina. Y cuando la oxitocina llega a su punto, vuelve a aparecer la endorfina. Es un verdadero diálogo entre esas dos hormonas, el Exacto. trabajo de parto. Elena, quería preguntarte, en estos 55 años que vos estás ejerciendo, ¿cómo has visto la evolución, que no siempre es para hacia adelante, ¿no? La evolución del parto fisiológico y cómo fue, cómo es esta evolución en estos 55 años desde que vos ejercés hasta ahora, del progreso, cómo el progreso influyó en las decisiones de las mujeres? Eh, Justamente, la mujer ahora yo he trabajado los primeros años sin ecografía porque no teníamos ecografía. eh, entonces nos llegaban partos de nalga múltiples y lo asistíamos. Yo estoy casi segura que gran cantidad de gente nueva, joven, no vieron jamás un parto de nalga ni un parto múltiple, porque las ecografías sirven, ¿para qué sirven? Para que de entrada se diga, tiene que ir a cesárea. Al día te hacemos la cesárea. Bueno, ¿y qué es lo que utilizan para todo esto? Generalmente yo tengo un capítulo donde hablo de la semana 38, porque la Organización Mundial de la Salud nos dice, después de estudios importantes, que el parto puede iniciarse espontáneamente, puede, de las 37 a las 42 semanas. No dice que se inicia a las 38. Exacto. Y fabrican la iniciación. Pero el niño es el que desata la iniciación del trabajo de parto con eh, hormonas propias que él puede eh, segregar. Entonces, cuando él está maduro, segrega estas hormonas y se desata el trabajo de parto. Pero si yo fabrico, si en las 38 no maduró todavía, estoy fabricando un parto prematuro, diría, en donde el niño pierde un montón de cosas, Digamos pretérmino, digamos. pretérmino. Y el niño pierde un montón de cosas Claro, y muchas veces termina en neonatología sin necesidad. exacto. Y separar a la mamá del bebé en los primeros periodos lesiona algo que se llama impronta. Mm. La impronta es cuando nace el bebé, si lo ponemos en el pecho materno, piel a piel, porque el niño no conoce trapos, conoce la piel, el contacto dentro de la pancita de la mamá. El niño que dentro de la panza materna ya tiene desarrollados los sentidos, la conoce a ella por el olor, el gusto, la voz, el ritmo cardíaco. Entonces, cuando inmediatamente, si nace, pierde absolutamente todo punto de referencia. Y eso produce miedo. Pero si inmediatamente lo ponemos en el pecho materno, el niño recupera todas esas cosas en esta vida externa, nueva y aérea, porque él no conoce el aire. No Entonces, conoce. entonces, en base a lo que yo te preguntaba de estos 55 años tuyos vividos hasta acá, por lo que vos me contás también, ¿no? Parece que las mujeres antes tenían más coraje para parir, ¿no? Que en este momento. Claro, pero es que todo este mensaje no puede ser, no van a ser bien de nalga, no tal cosa, todo el tiempo produce el efecto nocebo, como dice este médico francés que luchó por la fisiología del parto. Entonces son mujeres que se vuelven miedosas, las familias tienen miedo, la sociedad siempre tiene miedo. Y hay del 100%,
el 90% es fisiológico. mm, El resto mm, que mm, trae complicaciones, entonces tiene que ir a las manos mm, del que puede mm. atender las complicaciones. Entonces, ¿vos creés que también en este deterioro y falta de coraje de las mujeres, también faltan parteras con coraje de atender partos fisiológicos, ¿no? Me parece a Las mí. más jóvenes, las más jóvenes, porque digo yo, por mi trayectoria, Sí, mis años, este, son miedosas, son miedosas. Eh, Hubo un parto acá de una mamá que quería, tuvo cesárea en su primer parto, a toda costa tener su hijito en la casa. Y yo no tenía nada que ver con el asunto, pero hablamos con una partera licenciada en obstetricia que la acompaña, con una dula, y ella empezó a hacer todas las cosas que se hacen en la institución. Le rompió bolsa, bueno, y la llevó con latidos un poco alterados, diciéndole que le tenía que hacer cesárea a la mamá. Se arruinó toda la historia de esa situación. Este, ¿Por qué? Porque tienen miedo y porque no saben más que lo que se hace, claro, los protocolos. claro, claro. Explico ahora lo de los protocolos. El libro mío se va a llamar No me quieran hacer creer. Y me preguntaban cómo se llaman. No tenía nombre. Hasta que un día escribo, no me quieran hacer creer que trabajan con protocolos basados en evidencia científica actual. De ahí viene el nombre. Este, pero son los protocolos que se siguen y cada vez con más intervenciones. Eh, por ejemplo, esto habría que pedir a gritos que no se haga. En algunos lugares ya hay un poco de conciencia. En cuanto nace un bebé, le hacen un sondaje hasta el estómago para sacarle las secreciones estomacales. En un congreso, el doctor Michel Oden dijo, esas secreciones son altamente nutritivas y las produce pacientemente la naturaleza para sostener al bebé hasta que la lactancia se instale plenamente. Y se lo sacan. Pero además es peligroso porque es a ciegas el trabajo. Y he visto morir niños a veces eh, por perforación del estómago, recién nacidos que nacen preciosos. Mm, Todas estas cosas son violencia obstétrica y mm, neonatológica mm, y tenemos que luchar por eso, mm, pero además en las casas de parto todas esas cosas no se ven. mm. En las casas de Por eso, partos no es que no se ven, no es que no se ven, sino que no se hacen. por Eh, eso. Contanos un poquito de tu libro. Bueno, como dije, eh, ahí tengo el capítulo 38 que no expliqué al final bien qué es, que la citan a la mamá y ya le dicen, se va a pasar el parto, se va a envejecer la placenta, el parto de nalga no se puede hacer, cuando hay doble circular de cuello no se puede hacer. Entonces, eh, van, ponen un goteo para inducir. La diferencia entre estimular e inducir es que estimular ya está el trabajo de parto y ayudar a que haya más contracciones. Y en la inducción eh, es provocar que se inicie el trabajo de parto. Pero si está inmaduro a las 38 semanas, que es cuando generalmente se intenta que provocar el trabajo de parto para que se produzca el parto, eh, generalmente fracasa porque están inmaduros el niño y los tejidos del útero. Este, entonces, el- después de unas cuantas horas de mucho dolor para la madre y de riesgo para el bebé con las contracciones estas artificiales, se dice que fracasó y se va a una cesárea. Esto de las cesáreas innecesarias que van aumentando eh, ostensiblemente y que además consecuencias de la cesárea también aumentan, como las placentas que se meten para buscar sangre, las cicatrices buscan más sangre y se meten en el tejido uterino y eso hay que sacar, hay que sacar el útero y esto Elena, se ha aumentado. como partera.
porque vamos cerrando, porque ya estamos en tiempo. Sí, En esta semana las parteras, si tenemos algo de particular, es que damos fuerza y esperanza, porque todas las mujeres, en el momento que sí, está por salir el bebé, todas, casi todas dicen no puedo, casi todas dicen ay Dios mío, casi todas ven ahí la oscuridad, pero las parteras estamos justamente para darte la mano y que hagas el último pujo y ¡uc! Y venga el bebé. Es decir, que la partera trae esperanza, la partera trae en su a ver y en su virtud fuerza. Entonces, en esta semana de parto y respetado mucha paciencia, y y paciencia. paciencia, obviamente, porque respeto, humildad, humildad, porque tenemos muchas otras virtudes, pero digo, todo esto que traemos entonces frente a esta barbarie, porque yo la llamo así, es una barbarie que Es está bárbaro, es sucediendo, barbarie. y un genocidio también en cuanto a cortar los cuerpos por de afuera, para cualquier cosita que intervenga, no hay posibilidades de otra cosa. Entonces, ¿qué nos podés traer con tu voz como para ir cerrando? Te damos fuerzas para que termines ese libro que Eh, muchas eh, mujeres, ahora te doy la palabra, muchas mujeres lo están necesitando, pero me gustaría que cierres vos en esta semana del parto respetado y en el marco de la Red Argentina de Casas de Partos. ¿Qué nos querés compartir como partera de 55 años? ¿Qué cosas son las que nos tenemos que esperanzar, nos tenemos que agarrar, nos tenemos que parir como humanidad en estos tiempos y dejar de lado? ¿Y qué dejar de lado? ¿Y qué tomar bueno, verdaderamente? este aumento de cesáreas innecesarias, porque la cesárea cuando es necesaria es un maravilloso instrumento de rescate, de salvataje, pero cuando es innecesaria se pierden muchas cosas, se pueden hacer muchos daños. Pero ¿por qué se hace esto? Y va aumentando la estadística, porque es un negocio planetario fenomenal. Entonces, nosotras, las parteras, yo me sé decir partera, no que licenciada, no, yo me siento partera, es la palabra que yo la siento como una escarapela en mi pecho. Mm, Bueno, nosotras lo que buscamos es que esa mamá y ese niño hagan el encuentro, que esa mamá vaya a parar con valentía, mm, porque se le explica lo que es sano y bueno, y en lugar de tener miedos, se entrega. Eh, las hormonas estas que hablábamos también producen ampliación de conciencia. Y llega un momento en que esas mamás, como acaba de decir Sandra, eh, dicen que se quieren morir, que a veces dicen malas palabras, toman, si son en libertad, posiciones muy extrañas, que para la cultura nuestra es medio extraño, desagradable, y se dice que las indias paran así. Y por ejemplo, cuadrupedia, cuando la mamá se pone en cuadrupedia, facilita muchísimo el parto de niños grandes y de otras circunstancias. Bueno, eso eh, que se le entrega a la madre, todo lo que ella puede hacer con su maravilloso cuerpo, porque es una maravilla, hace que los partos sean bellísimos. Y tengo que decir que cada vez hay más gente consciente. Y esos que eran muy pequeños núcleos cuando sí. a principios de este siglo se empezó a hablar, se Mm, empezó, ujú, no solamente han aumentado núcleos, sino que los núcleos se han ido ampliando. mm, Hay más, y muchas mamás que su primer parto fue mm, una cesárea innecesaria, mm, son las que más luchan por mm, parir en sus hijos posteriores un parto fisiológico. Y vuelvo a repetir, en las casas de parto como institución, eh, digamos, reguladas, eh, con su responsabilidad, facilitan habilitadas, maravillosamente, también habilitadas. habilitadas, por eso, eh, todo esto respaldadas. Entonces todo esto facilitaría que las mujeres, muchas mujeres, pudieran parir en libertad. Ser ellas al parir, Mm, mm, cosa que
hay un, si uno mm, mira a la mujer en la camilla, desaparece el rostro de esa mujer. Lo que se ven son sus piernas atadas, eh, pero no la cara de esa mujer. Entonces, es volver a empoderar a la mujer, volver a que ella sepa la magia de su cuerpo. Elena, ¿cuándo sale tu libro? Y dentro de unos meses, Vamos, Elena, que eh, tenés que me ha, parirlo. Dale. me ha, me ha retrasado el problema de mi visión en Mm, este momento. mm, En cuanto yo me sienta bien en ese aspecto, arrancaré con mucha fuerza. Es mm, como que lo necesito ya, porque hace aproximadamente 20 años que vengo escribiendo. mm. Vamos. Bueno, Elena, muchísimas gracias. En el año vamos a seguir invitándola a Elena en la red porque queda mucho, mucha agua en el tintero, pero los tiempos son tan vertiginosos que la gente a veces no tolera ver videos muy largos y mucho tiempo. Entonces, No, lo siento hoy. vamos haciéndolo por dosis homeopática. Así que, así que te Sí, porque agradecemos profundamente. Queremos ese libro, lo necesitamos porque un libro está a la mano de cualquiera y de casi todo el mundo y abre portales, abre cabeza. Yo recuerdo que el libro de otra grande, Raquel Schallman, En busca del sí, poder perdido, Parir en libertad en busca del poder perdido, ha abierto ayudas, sobre todo en el interior, y ha abierto esa posibilidad. Así que Elena, te es, agradecemos es profundamente. argentina, Raquel era argentina y ha sido una de nuestras grandes maestras. Sí es, así es. Ahora también vos continúas en ese linaje de las grandes maestras en el mundo y en la Argentina y ahí en San Juan que te tienen. Así que querida, muchísimas gracias y bueno, nos estamos hablando. Elena también es integrante de la Red Argentina de Casas de Partos y bueno, seguimos en esta semana a toda la gente que nos escuche que va a haber todos los días vivos con diferentes profesiones, diferentes oficios que nos vienen a hablar de esta temática que es tan trascendente y tan importante y que también hace a este cambio en la humanidad. Tenemos hoy una humanidad altamente violenta y no podemos dejar de pensar que el nacimiento está fuera de eso. Sí, tus No últimas es casual la palabras. violencia actual, tiene que ver con el aumento de la intervención violenta después de la mitad del siglo pasado. Exactamente. Gracias, Elena. Un cariño grande desde acá de Buenos Aires.